¿Qué tal? Bienvenido a este canal de YouTube. No se les olvide darle me gusta, su like. Aquí a la campanita, piquen, puchen, échenos la mano, chingado, vámonos con Tokio. Creo que es bueno. Se viralizó, ¿no? Eso. En Jalisco agarraron, ¿no? Los de Palestina, ¿no? Para Tibet. Justificó en un inicio que no recibiría la pues así como se los estoy explicando, de cómo la DEA actúa, y si ellos tienen sospechas, ¿sí?, de mí, ¿cómo los voy a recibir? ¿Cómo van a estar sentados con un presidente vinculado al narcotráfico? Así se los mandé a decir. ¿Va a presentar Con la alguna denuncia? secretaria de Relaciones Exteriores. ¿De Estado o a qué instancia de Estados Unidos? No, a los asesores de Casa Blanca, que de manera muy amable. Entonces me habló el presidente pues para informarme de los asuntos que tienen que ver con una negociación migratoria y que quería que yo recibiera a su asesora en asuntos de seguridad. Y le dije que sí, porque el señor Blinken, el presidente Blinken, es una persona… Biden. Perdón, señor Biden, fíjense qué bien que se dan cuenta de la diferencia. Nada, el presidente Biden es una gente transparente, respetuosa. En la plática que tuvimos por teléfono fue un trato muy amable. Él pidió hablar conmigo, no se había podido establecer la comunicación porque andaba yo en gira en Chiapas hasta que llegué a la base de Ixtepec, y ahí sí había forma de comunicarnos. Por eso estamos ahora promoviendo la iniciativa de reforma para que el Internet funcione en todos lados, porque estaba en Chiapas allá revisando unos puentes en La Angostura, en Rizo de Oro, allá por Chicomucelo, por frontera con Malapa, y hasta que regresé a Ixtepec, ya hablamos, pero esos son los dos grupos, ¿no?, de la derecha. Ya los empresarios que antes nos enfrentaban, ya no los veo tan activos. ¿Qué cambió? ¿Y qué debería cambiar? Bueno, por el cambió, sexenio? ya dije, porque se cercioraron, se dieron cuenta de que nos va mejor a todos si no hay corrupción, si el país tiene certidumbre o se le ve con respeto en el extranjero. Y además, los hechos, récord en empleo, récord en fortalecimiento del peso, récord en remesas, récord en reservas del Banco de México.
récord en crecimiento de la bolsa, récord en inversión extranjera, primer socio comercial de Estados Unidos, récord en utilidades para los bancos, que van a estar haciéndole caso a lo de Mola, que ya saben pues perfectamente por qué hace los montajes, qué caso le van a hacer a los enojos de Joaquín, que ya lo conocen bien, qué caso no le van a hacer a Ciro. ¿Ustedes creen que Olegario tiene a Ciro ahí porque le importa mucho que se garantice el derecho del pueblo de México a la información? ¿Para eso lo tiene? Presidente, estamos hablando del mismo grupo de personas, en realidad. ¿Mande? Estamos hablando del mismo grupo de personas de toda la vida. Son los mismos. Lo que pasa que hay nivelitos. Y ahora lo que veo, sí, es que son los del segundo, del tercer nivel. Y veo dos grupos, ya lo he expresado. Los que están molestos porque no pueden robar, porque se acabó el tráfico de influencia, y los que considero conservadores de cepa, auténticos, pero los tenemos en nuestras familias. ¿A poco no hay una tía, un tío, no? Así. Pero esos es como el señor, como otros, ¿no? Pues, ni siquiera están en las lomas, pues. Hay más en la del Valle, pero merecen respeto porque pues es un pensamiento, ¿sí?, que viene de lejos, y pues además eso es la democracia, es pluralidad, no todos podemos pensar de la misma manera. Quítele de la cabeza a esa gente de que yo soy un peligro para México, de que estoy destruyendo el país. No se les quita nada, aunque se les dé todos los argumentos. Por aquí les entre, ya ahí no hay muchas posibilidades de cambio. Tiene que ser con los jóvenes de todas las clases sociales, de todos los estratos, y ya se ha avanzado muchísimo, pero de todas maneras hay esta oposición. Justo sobre estas personas, por ejemplo, solo para tomar el caso de Chihuahua, la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, es controlada por Ernesto Cordero y la farmacia de pensiones por un funcionario de Felipe Calderón y de Margarita Zavala. Entonces, es este mismo grupo de personas que a través de los gobiernos pues busca obviamente tener injerencia sobre los contratos. Por eso me parecía relevante el tema de este empresario, ¿no?, que la respuesta de la gobernadora, lejos de cumplir los acuerdos, es mandar a amenazarlo y que al final los mismos de siempre se queden con pues repartición
aparición de este botín. Pero en el segundo punto es justamente el INAI, presidente. Hoy vemos a Vicente Fox, a Santiago Krill presumir que ellos son los creadores, que ellos realmente tenían un compromiso con la transparencia, pero se olvida que el Instituto de la Transparencia nació a pesar de ellos. En esa época, 2001 a 2003, cuando se da el periodo de la creación de las leyes, el debate, la ley de transparencia, Vicente Fox estaba en el escándalo del Toallagate y justo con el Toallagate Vicente Fox quiso dar como una imagen de transparencia, ¿no? Hablando de vamos a promover una ley. Lo que él proponía en ese momento era que el Instituto de la Transparencia estuviera bajo el control de la Secretaría de la Contraloría. Fue el Grupo Oaxaca, de hecho estuvo Genaro Villamil en ese grupo, los que se fusionaron con una iniciativa del PRD que entonces tenía Barbosa y logran la creación del instituto. El problema ha sido que, aunque no fue directamente el Instituto de la Transparencia, estuvo en la Secretaría de la Contraloría, los personajes que han puesto en el Instituto de Transparencia son personajes serviles a esas administraciones, como el caso de Horacio Aguilar Álvarez de Alba, que fue asesor jurídico de la Subsecretaría de Comunicación Social de Segov. Previo al 2000 ya era apoderado legal de entidades internas a la Arquidiócesis Primada de México y de hecho se hizo conocido en 2022 por agredir a su esposa, por lo que en el Estado de México le retiran su notaría. Otros famosos comisionados del INAI fueron Alonso Lujambio, o el caso de José Octavio López Presa, que fue de hecho el que creó la ley de transparencia de Vicente Fox en ese momento. Un caso muy polémico con Felipe Calderón fue el de Wanda Sigrid Arts Colunga, que fue su principal asesora de seguridad y terminó también en el Instituto de la Transparencia, y uno quizás más reciente, el de Jimena Puente, que después de terminar su periodo en el entonces INAI, ahora se convirtió más bien en diputada plurinominal del PRI. ¿Cuál en realidad es la propuesta que hacen con el INAI? Porque si el problema ha sido que el Instituto de Transparencia mantiene su liga siempre con los gobiernos y no tiene dientes, por ejemplo, puede sancionar a empresas que no protegen tus datos, a entidades privadas que no protegen los datos personales y les cobra millones, pero el Instituto de Transparencia no sanciona a los sujetos obligados de entidades gubernamentales por no cumplir con la transparencia. Al final, el Instituto de Transparencia es como un cadenero de la información. Los sujetos obligados, valga la redundancia, tienen que cumplir y están obligados a cumplir con la ley, pero a la transparencia no le importa lo que se publique, solo le importa que algo esté publicado y no sancionan cuando no se publica. ¿Qué es lo que va a pasar con el Instituto de la Transparencia? ¿Cuál es la propuesta en concreta para que realmente tengamos un garante de que la transparencia va a seguir? Por ejemplo, otro tema, cuando se quieren desclasificar archivos, el Instituto de la Transparencia pues solamente sirve para autorizar, como decir sí o no, cuando la entidad te dijo que no. Pero, por ejemplo, cuando hay archivos de muchos años que no son digitalizados, tienes que sacar las copias, y las copias a veces de los documentos son como hasta de 10 pesos por documento, lo que hace carísimo desclasificar archivos y hacerlos públicos. Recuerdo que hace años, cuando le hice esta pregunta, usted me contestó que iban a digitalizar todo para que ya no se tuviera esto de tener que solicitar la información, sino que estuviera en una base de datos. Pero estamos hablando de digitalizar años y años de información y también dependen de las entidades estatales, municipales. O sea, es un tema maratónico. ¿Qué es lo que realmente se propone con el INAI? ¿Cuál sería la diferencia de su propuesta a la que entonces presenta Vicente Fox y que de hecho defendió Felipe Calderón, que era diputado en ese momento? Bueno, lo primero es que se convierta en un instituto o pase a formar parte de la Secretaría de la Función Pública con un carácter verdaderamente independiente. ¿Como la Fiscalía, por ejemplo? Sí, como la Fiscalía, pero que no actúen bajo consigna. Porque todos estos personajes, todos esos, tienen como distintivo el que son militantes del conservadurismo, todos. Está muy difícil. Eso es lo mismo que pasa en los medios. Hablábamos de los de Televisa, no hay uno, ¿sí?, que tenga una postura distinta
se reúnen todos, es la misma línea. En este caso que vimos de la droga y lo de el asesinato a Colosio, es lo mismo. Reforma, dígame de uno, todos los medios están así, hay honrosas excepciones. Ahora el Universal, que antes lo veía yo un poco más equilibrado, dentro del desequilibrio. Pues ya hablamos de que tenía páginas, ¿no? Dos páginas. El otro día hablaba yo de que ahí escribía el ingeniero Alberto Castillo, pero también me acordé de que ahí escribía doña Rosario Ibarra, y ahí estaba Naranjo y estaba Helio Flores. Bueno, pues ya no queda nada de eso, y ya de los otros ni hablar. Pero es exactamente lo mismo. Estos organismos los creó la llamada sociedad civil, entre comillas. Son parte de las nuevas políticas públicas que se fueron gestando para que se simulara de que se iba a combatir la corrupción, de que iba a haber transparencia y que se iban a proteger los derechos humanos, que se iba a proteger el medio ambiente, etcétera, 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 etcétera. Que se iba a combatir el monopolio, que se iba a garantizar el derecho a la información. Entonces crearon todos estos órganos supuestamente autónomos e independientes, pero la verdad es que crearon un gobierno para proteger a quienes convirtieron al gobierno en un comité a su servicio. O sea, el gobierno perdió su función pública, la Constitución. Ayer hablaba yo, a ver si está un párrafo de mi discurso, de que estas reformas que estamos proponiendo son contrarias a las reformas que se hicieron durante el periodo neoliberal, porque durante todo el periodo neoliberal, durante 36 años, y ese es el párrafo que quiero que lo pongan, no hubo una sola reforma en favor de la justicia, en favor del pueblo. Todas las reformas fueron para ajustar el marco legal a los intereses de particulares. Entonces, lo que estamos proponiendo de reformas ahora es regresarle el carácter social, democrático y algo que es esencial, el carácter público a la Constitución. O sea, que las leyes protejan a todos, sean de todos, no que sean leyes facciosas en beneficio
ese es el primer párrafo, más adelante, a ver si, casi al final, porque cuando hicieron la reforma energética, realmente no escribieron los artículos los legisladores, trajeron abogados, incluso extranjeros, para elaborar los artículos de la Constitución y los transitorios, porque plagaron, llenaron de transitorios la Constitución. Cabilderos también de empresas, Sí. Volvemos a los empresarios. Sí, sí. Entonces, cuando surge lo del INAI, pues es eso. Desde que nació, empezó protegiendo información, clasificando información relacionada con el pago de impuestos. No dieron a conocer las listas de todas las empresas a las que Fox les había condonado impuestos. A mí me tocó, fui testigo, era yo jefe de gobierno y pues Jumex o del Valle, una de esas empresas, reclama a Hacienda, al SAT, la devolución del IVA, considerando de que era un alimento, el jugo del Valle o el Jumex. Creo que 1.500, 2.000 millones de pesos. Por ahí está la cantidad. Y el abogado de Jumex o del Valle era Diego Fernández de Ceballos. Entra el gobierno de Fox y estaba el asunto en los tribunales y llega a un acuerdo con Hacienda, Jugos del Valle, y le devuelven el dinero sin que se hubiese concluido el juicio. Le devuelven el dinero y como a los 5 días, una semana, un oficio de Hacienda a todos los gobiernos estatales en donde se había devuelto el IVA a esta empresa. Eso está ahí, hay pruebas. Y por lo mismo se le tenía que descontar a los estados, incluido al gobierno del Distrito Federal, sus participaciones. Entonces, toda esa información se reservó, todas las condonaciones en el pago de impuestos. ¿Y quién hizo la reserva? El INAI, el Instituto de la Transparencia. ¿Quién debía hacer exactamente lo opuesto? Entonces fue una simulación como otras. Entonces es esto. Estas propuestas, las que estamos haciendo, son a todas luces distintas y contrapuestas a las reformas que se aprobaron durante todo el periodo neoliberal, cuando jamás en los 36 años de ese oscuro periodo se pensó en beneficiar al pueblo. Ojalá y se internalice esto. Jamás se pensó
en beneficiar al pueblo, sino fundamentalmente en ajustar el marco legal para facilitar el despojo, la corrupción y la entrega de bienes del pueblo y de la nación a una minoría. Todas las reformas en 36 años. Y vamos a las pruebas, que me digan de todas las reformas que hicieron, cuáles beneficiaron al pueblo y cuáles se hicieron para beneficiar a una minoría. Eso es el llamado neoliberalismo, neoporfirismo. Eso. Nunca, repito, en los 36 años de dominio oligárquico se reformaron los artículos de la Constitución, nunca, para procurar la justicia. No hay nada que lo demuestre. Todo lo aprobado por los legisladores en ese largo y nefasto periodo tuvo como distintivo el afán de lucro y el desprecio por las mayorías. Entonces, ¿qué es lo que queremos con las reformas? Devolverle a la Constitución del 17 su espíritu justiciero, humanista y público. Porque hasta ahora se dieron las condiciones y además porque vienen las elecciones, ¿sí? Y el pueblo va a decidir. Y una elección no es nada más para ver qué candidato gana, ni es solo para ver qué partido o qué alianza, qué coalición gana. Una elección es también para definir un proyecto de nación, y eso considero es lo más importante. Es interesante lo que planteas. Vamos a buscar, ¿sí?, que nos ahorremos recursos, porque todos estos aparatos que crearon, además, le cuestan mucho al pueblo, son muy onerosos. O sea, ¿se va a garantizar la independencia aunque dependa de la Secretaría de la Función Pública? Pueden ser independientes, que funcionen realmente bien, o que sea una responsabilidad del gobierno. Si nos eligen, ¿por qué no nos van a tener confianza? Si nosotros escondemos información, si no hay transparencia, si permitimos la corrupción, pues va a haber revocación de mandato. Pero ¿para qué tener 3, 4 instituciones que le cuestan al pueblo y que son pantalla nada más para simular que se está combatiendo la corrupción? Porque es el Instituto de la Transparencia, es la Función Pública, es la Auditoría Superior de la Federación, es la Fiscalía Anticorrupción, etcétera, 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 porque en cada secretaría había un órgano también de fiscalización y leyes, normas, cuando lo que imperaba era la corrupción. Todo era una simulación
Bueno, al grado de que cuando Salinas quitaron del Código Penal el que la corrupción no se convertía o no se consideraba como delito grave. Ya hicieron esa reforma y luego de esa reforma empezaron con esto, con el INAI y todo, cuando no era delito grave la corrupción. ¿Cuánto tiempo engañaron con eso? Y todo lo que hace el Poder Judicial, que tenemos que andar ahí hasta donde podemos, deteniendo, ¿no? Todas sus decisiones. Esto que hizo un ministro que anuló una ley, la ley eléctrica, porque esa ley beneficiaba a la Comisión Federal de Electricidad para que no se eleve el precio de la luz y se beneficie a los consumidores. Pero este ministro no está representando al pueblo, representa a las empresas particulares, a las que les dieron amparo para seguir generando energía con subsidio, que todos los mexicanos les paguemos subsidio a estas empresas particulares para que los Oxxos tengan luz día y noche y no paguen lo mismo que paga un consumidor. Eso es lo que hizo este ministro, cancelar la ley eléctrica. Pero bueno, todo tiene remedio. ¿Quién tiene la decisión? El pueblo. Ahora vienen las reformas, el pueblo va a decidir en las elecciones. ¿Quieres más de lo mismo? ¿Quieres que regresen los reaccionarios corruptos? ¿Quieren que regrese el racismo, que estaba encubierto? ¿Cómo se mantuvo? Celebro que esté brotando, que esté emergiendo, porque había muchísimo racismo, hay mucho racismo, pero también mucha hipocresía, no se externaba. Entonces ahora ya no se aguanta. Otro director de Reforma, así como Pardinas, el que estaba antes, en una elección pasada, puso un mapa de la Ciudad de México de cómo habían votado los ciudadanos en la elección intermedia y dice: los que votaron por Morena son los que no pagan impuestos. Lázaro Ríos, me llamaba. Es que son lo mismo. No, pues va a resultar peor, porque aunque nos porque los conversos son peores. Samarripa les va a ganar, les va a ganar. Ese es mi pronóstico. Estos son los que reciben subsidios, ¿no? Los pobres.
son los que votaron por Morena. Y los que pagan impuestos son los que pagan, los que votan por los conservadores. Presidente, ya para dejar el micrófono, ¿qué hay para los migrantes? ¿Se pensó en los migrantes en las reformas? Hoy que vemos que de hecho la candidata de la oposición fue a Estados Unidos, tuvo reuniones con estudiantes de universidades privadas, vemos que buscan el voto de los migrantes, a los migrantes se les complica votar, en este momento hay 1,5 millones de migrantes que podrían votar porque tienen la credencial pero no han cumplido con este registro, entonces hay muchos procesos para el voto de los migrantes. Usted en la reforma electoral pasada había planteado algo, en este paquete de reformas se pensó en ellos, los reconoce por las remesas, pero ¿hay algo para los migrantes en estas reformas? Sí, vamos a no le hace que tardemos, ¿no? O sea, tus preguntas son muy buenas y yo me alargo mucho, pero a mí me sirve para transmitir información que pues sé que no se va a dar a conocer en Televisa o en Azteca o en Imagen o en Fórmula o en Universal o en Reforma, en la mayoría de los medios. Así, estos están molestísimos. El Economista, no, el Financiero más. Híjole, qué barbaridad. Sí. Ya el Financiero ya cucharea tanto las encuestas que ya es más la desaprobación al presidente. Que usted quiere quitarle pensión a los policías para usar el restante de esa pensión para las becas y los programas sociales. Fíjense eso. Sí, pues es que mienten. No creo que sea él, será el director, no el dueño. ¿El director? Ah, sí. Sí, no, el dueño no. El dueño es Manuel Arroyo, sí. Ahorita no creo, porque lo que él tiene de negocios, tiene negocios con el gobierno desde la pasada administración. Le dieron un crédito de Nacional Financiera. Manobra. Creo que de 100 millones no lo pagaron. de dólares. Y no le pidieron muchas garantías, pero era muy amigo. Y luego vuelve otra vez García Luna. Dicen que es mi villano favorito, pero es que como no dicen nada de él, o sea, ya se me está convirtiendo en fijación. Es que está en todos lados. Calderón y García Luna inauguraron un penal en Papantla, de esos penales privados, y es de el dueño del Financiero. Y quiere que se les pague para mantener ahí a los reclusos, pero carísimo. Pues la privatización en todo. ¿Qué sabe un dueño de un periódico de un reclusorio? ¿Qué sabe el dueño de Imagen de construir la pista principal del aeropuerto fallido del lago de Texcoco? Yo decía que
Tricio, que es mi amigo, te digo que sí, lechero, que lo encampanaron y le dieron contratos para perforar en Pemex. ¿Qué sabe un lechero de explorar y de perforar un pozo petrolero? Servige, panadero, también petrolero. Sí, pero porque así estaba todo. Les voy a plantear, o sea, aunque nos lleve tiempo, los 10 puntos que propusimos. Están haciendo una negociación en Estados Unidos para dar dinero a las guerras. En Ucrania, Rusia y en Israel. Y al parecer los republicanos están condicionando el voto a que haya medidas antimigrantes mexicanos. O sea, nos quieren agarrar de moneda de cambio. Sí. Y dijimos de manera muy respetuosa, porque el presidente Biden es una gente que nos ha tratado bien como amigos y tenemos con él la posibilidad de hablar claro, sincero. Él nos ha dicho que la relación entre México y Estados Unidos, y desde luego que le hemos tomado la palabra, se debe dar en un pie de igualdad. Pero de manera él muy respetuosa nos dijo que en esa negociación, antes de esa negociación, nos iba a hablar, porque nos atañe el tema, y cumplió hablándonos. Nada más que lo que han negociado, aunque también le dijimos que ellos son libres y son soberanos como nosotros, y que pueden tomar la política o decidir sobre la política migratoria que ellos consideren más adecuada. Sin embargo, nosotros pensamos de que esa política no va a funcionar, que tiene que ver más con lo electoral, y lo deben de saber los estadounidenses, el pueblo de Estados Unidos, de cómo arriba hay estos enjuagues entre partidos, pero que realmente no se va a atender el fondo del asunto. Y de manera respetuosa planteamos estas 10 propuestas. Una, regularizar a los mexicanos que llevan más de 5 años viviendo y trabajando honradamente en Estados Unidos. Esto nos importa. Y aquí aprovecho también a decirle a nuestros paisanos, por lo que tú estás planteando, quien no
ofrezca este punto, quien no quiera resolver esto, pues no es confiable y hay que pensar no votar por ellos. Segundo, aprobar un presupuesto de 20,000 millones de dólares anuales para apoyar a países pobres de América Latina y el Caribe, donde sus pueblos por necesidad se ven obligados a emigrar. Ese es el fondo del asunto. Y van a mandar 20, 30,000 millones de dólares a Ucrania, no sé cuánto a Israel. Y sí dicen también para los migrantes, pero para contratar policías en la frontera, para medidas coercitivas. ¿Cuántas veces hemos hablado que hay que atender las causas? Que la gente no sale por gusto de sus pueblos, sino por necesidad. Desde la época del presidente Kennedy no hay un plan de apoyo a los países de América Latina y del Caribe. Desde la época de la Alianza para el Progreso no hay ningún apoyo. Nosotros hemos hecho la cuenta y para atender el fenómeno migratorio, que no es exclusivo de México, porque vienen hermanos de otros países que atraviesan México para llegar a Estados Unidos, tenemos que destinar 4,000 millones de dólares al año. Y estamos ayudando en todo lo que podemos y lo vamos a seguir haciendo. Pero hay que atender las causas. ¿Van a seguir con la misma política de siempre? ¿Y con la propaganda antimigrante? Porque vienen las elecciones. Lo tercero, ¿de dónde llegan más migrantes a México? Sobre todo en la crisis de diciembre, de Venezuela, o venezolanos que salieron años atrás de Venezuela por una crisis que tuvo que ver también con cuestiones políticas ideológicas y que ahora están regresando o que van hacia Estados Unidos. ¿Por qué no se arreglan? ¿Por qué sanciones? ¿Para qué es la política? ¿Es coerción? ¿Es garrote? ¿Sometimiento? ¿O es diálogo y acuerdos? Tenemos que aminorar los flujos migratorios atendiendo los problemas. El punto 4, el bloqueo a Cuba. Si se sigue obstaculizando el desarrollo de Cuba,
pues va a seguir la migración. Además, ¿con qué derecho se bloquea a un país? Eso es violatorio no solo al derecho internacional, a los derechos humanos. Imagínense, te bloqueo para que tu pueblo no tenga ni lo básico y se te rebele, te destituya como gobierno y pueda yo o mis aliados dominar ese país. No, ningún país tiene derecho a someter a otro. Y lo mismo, ¿creen que no duele lo que pasó con los venezolanos que murieron en un incendio en Ciudad Juárez? Mujeres cubanas que mueren en un accidente en Chiapas, y esto todos los días lo padecemos. ¿Dónde está el humanismo? Es más importante lo ideológico. Es que Cuba es una amenaza porque es un país terrorista. ¿Qué preocupación se puede tener a cualquier país? México tiene relaciones de amistad con todos los pueblos. Tiene que cambiar la política. Ya no se puede con la política recomendada por Monroe, la de América para los americanos. No se puede hablar de espacios vitales de dominación completa de América. Tiene que haber un trato respetuoso, tiene que haber independencia, tiene que haber soberanía. Y nos podemos entender muy bien. Luego, mantener el programa de recepción de migrantes por vías legales implementado por el actual gobierno de Estados Unidos. Esto es una cosa extraordinaria que creó el presidente Biden. Por primera vez, un migrante probando, argumentando de que es víctima de acoso, de persecución, necesita asilo, hay un procedimiento, o necesita trabajo, hay un procedimiento legal. Bueno, pues ahora, con la negociación, quieren restringir ya esa medida en la nueva ley migratoria. Algo bueno. Seis, no optar por construir muros. También el único presidente en Estados Unidos, el presidente Biden, que no había caído en la politiquería, en la propaganda de construir muros, presidente Biden. Todos los demás hicieron sus pedazos de muro, como si eso fuese la solución al problema migratorio.
construir muros. Ya les hablaba yo de cuando respetuosamente le dije al presidente Trump que estábamos descubriendo túneles desde Tijuana hasta San Diego. En Otay. Y como es muy pragmático y tiene sentido del humor, nada más se rió. Le digo, le voy a mandar todos los videos. Afortunadamente, a partir de ahí ya no volvió a tocar el tema del muro. Pero viene la elección, ya está el gobernador de Texas. También poniendo alambradas en boyas, en el río. Ese no quiere a los migrantes y no quiere a los mexicanos. Con un poco de luz en la frente no se puede votar por quienes piensan y actúan así. No a la discriminación en ningún lugar del mundo. Sí a la fraternidad universal. Entonces se les olvida, si hacemos un recuento, ¿por qué no pones el mapa de Texas? Todas las ciudades de Texas se fundaron después, las más grandes, después de que nos quitaron más de la mitad del territorio. Houston era de… Esta sí estaba. Esta sí, porque tenía que ver con los misioneros españoles. Laredo también. ¿Sabe qué hicieron los Laredo? Que pertenecían a México. Cuando cambiaron la frontera del Río Bravo, pues todos fueron atrapados. Por eso el corrido de los Tigres del Norte, yo no crucé la frontera me cruzó. Y hubo aquí un debate, porque no querían ser estadounidenses, los de Laredo. Y hubo una elección y ganaron pero por mayoría, los que querían seguir siendo mexicanos. Pero como ya estaban firmados los tratados, no se pudo. ¿Qué hicieron algunos de Laredo? Es una historia bellísima. Unas familias, como 10, 12, 15 familias, se pasaron del otro lado del río y se trajeron hasta sus muertos y fundaron Nuevo Laredo. ¿Será que eso lo sabe el gobernador de Texas? Houston era un terreno, no existía Houston. Lo habían comprado unos de Nueva York
y se fundó después de la guerra. Lo mismo, Brooklyn. Y todos aquí. Y todos estos condados de Texas estaban habitados por mexicanos, y también colonos estadounidenses, pero básicamente mexicanos. Predominan los apellidos mexicanos. Bueno, Zaragoza era de Coahuila, pero cuando un pueblo de Texas pertenecía a Coahuila, pero él nació en Texas, Ignacio Zaragoza, pero Texas pertenecía a Coahuila. ¿Y qué hay ahí de apellidos? González, Garzas, pero muchísimo. Por cierto, estamos buscando los restos de Catarino Garza, que ahí en esa zona convocó al pueblo a enfrentar a Porfirio Díaz, un revolucionario, un héroe anónimo que lo asesinaron en Bocas del Toro, que ahora pertenece a Panamá. Y estamos buscando sus restos porque los queremos traer para hacerle un homenaje. Pero bueno, el gobernador de Texas, en una actitud contraria completamente, ¿no?, a migrantes y a mexicanos. ¿Por qué no pones de nuevo los puntos? No optar por construir muros ni cerrar fronteras, porque en la negociación que están haciendo están planteando cerrar fronteras. ¿Ustedes creen que eso lo aprueben los estadounidenses y los mexicanos? Pero sobre todo lo van a aprobar los estadounidenses. Las empresas no aguantan, quizá un día sí, pero una semana no. Entonces, con todo respeto, es demagogia, es para engañar o tratar de engañar a los ciudadanos estadounidenses, porque vienen las elecciones.